Vamos a recordar y analizar de manera breve, espero que este video no dure más de 20 minutos, voy al punto acerca de las medidas de tendencia central. Con este ejercicio que está aquí vamos a entender las tres que nos toca analizar, la media, la mediana y la moda. En el caso de la media ya la hemos analizado, pero quiero igual repasarla. La media es una medida de tendencia central que nos permite entender cuál es el promedio de los valores, ¿verdad? Recordemos que tenemos dos tipos de datos, datos agrupados y datos no agrupados. En el caso de la media para los datos no agrupados, simplemente la media es la suma de todos estos datos. La suma de todos los datos que tenemos aquí sería sumar 45 más 42 y así sucesivamente hasta el último dato, hasta llegar al 74. Debemos sumar todos estos datos. Si existe alguno que se repita, igual lo añadimos. Tenemos que sumar todos los datos que están en este banco de datos, por así decirlo. Una vez que tenemos la suma de todos estos datos, simplemente procedemos a dividir para el número de datos. Cuento cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hago la suma de todos estos datos y lo divido para 15. No lo voy a hacer porque esto toma mucho tiempo y esto ya es algo bastante sencillo. Solo es ir sumando 45 más 42 más 55, así sucesivamente, hasta llegar al 74. Nada más. Y eso sería el valor que me salga de esta suma, y esta división sería mi media, o también llamado promedio. Vámonos ahora con lo siguiente. Vámonos ahora con los datos agrupados. Ya estudiamos qué significa tener datos agrupados. Entonces, para los datos agrupados, lo primero que tenemos que hacer, como si fuesen pasos, lo primero que tenemos que hacer es obtener la cantidad de datos que hay. N, la cantidad de datos que hay. Esto se hace simplemente sumando las frecuencias. A esta frecuencia yo la voy a llamar F minúscula sub I. F minúscula sub I. Voy a cambiarle aquí la F para que sea F minúscula de aquí. F minúscula sub I. Entonces simplemente sumo 12 más 8 me da 20. 20 más 5, 25. 25 más 3, 28. 28 más 2 me da 30. Por lo tanto, el número de datos que yo tengo va a ser igual a 30. Primer paso. El siguiente paso es a esta como tablita que está aquí, vamos a añadirle una tercera columna, que vamos a llamarlo marca de clase. Marca de clase X sub I. Cada uno de estos rangos que está aquí, 40-50, 50-60, 60-70, 70-80 y 80-90, se les llaman clases. Clases. A los rangos, que en este caso significan edades, cada uno de estos se llaman clases. Y estas marcas de clases simplemente es la mitad, el valor que está en la mitad de estas clases. Esto se hace haciendo una simple operación. X sub I se obtiene de la siguiente manera. Límite superior más límite inferior dividido para 2. El límite superior es el número que está al final, el número que está a la derecha. El límite inferior es el número que está a la izquierda. Nada más. Ojo, es importante que ustedes sepan identificar cuál es el límite inferior, porque para la media, la mediana y la moda necesitaremos ubicar este límite inferior. Repito, al límite inferior párenle mucha bola. El límite inferior siempre es el primer número, en este caso 40, y el límite superior 50. Hago la suma de estos dos números, 40 más 50 eso es igual a 90. 90 dividido para 2, 45. Y lo mismo con los demás, Aquí daría 55, aquí daría 65, aquí daría 75, 85 y ahí está ahí. Voy a ponerlos de manera ordenada aquí. No los puse bien. Aquí sería 45, aquí sería 55,
65, 75 y 85. Y ahí yo ya tendría las marcas de clase. Marcas de clase. Finalmente, como tercer paso, voy a añadir una tercera columna. Una tercera columna que sea f sub i por x sub i. Voy a añadir esta columna que está aquí. Fíjense, añadí dos columnas. X sub i, que es la marca de clase, y esta f sub i por x sub i. ¿Qué hay que hacer aquí? Simplemente tengo que multiplicar este valor, que es f sub i, por este valor de aquí, que es x sub i. Simplemente voy a multiplicar estos dos valores. 12 por 45 me da, o 45 por 12, simplemente hago esa multiplicación y me da 540. 8 por 55, eso me da 440. 5 por 65, eso me da 325. 75 por 3, eso me da 225. Y finalmente 85 por 2 me da 170. Pueden notar que simplemente estoy multiplicando este con este, este con este, este con este y este con este. Nada más. Para finalizar, yo voy a sumar todos estos valores que están aquí. Sumo todos estos valores que están aquí. 540 más 440 más 325 más 225 y más 170. Sumo todos esos valores y los voy a dividir. Para... Primero, esto me da 1700. Una vez que yo ya tengo la suma de todos estos valores, para obtener la media simplemente voy a dividir 1700 para el número de valores que es 30. 1700 dividido para 30. Y esto me da un promedio de 56,66. Es decir, la edad promedio de este grupo de personas es de 56 años aproximadamente. Esto es todo lo que hay que saber acerca de la media en datos agrupados. La fórmula en general es la siguiente: la sumatoria de x sub i de las marcas de clase por sus respectivas frecuencias dividido para n, siendo n el número de valores, nada más. Entonces recordemos, primer paso, obtener cuántos datos hay. Segundo paso, marcas de clase. Tercer paso, multiplico cada marca de clase con su frecuencia. Cada marca de clase x sub i por su frecuencia f sub i. Obtengo estos valores, los sumo y a este valor 1700 lo divido para el número de datos, que es 30. Y ahí he obtenido yo ya la frecuencia. Siguiente, ahora vamos a hablar acerca de la mediana. La mediana. Entonces voy a empezar trabajando con los datos no agrupados y después me voy con los datos agrupados. Con los datos no agrupados es bastante sencillo. A la mediana se la escribe de la siguiente manera, es ME. Mediana. Para los datos no agrupados, lo primero que tenemos que hacer, y es obligatorio, es ordenarlos de menor a mayor. Tengo que ordenarlos de menor a mayor. Entonces yo veo que el valor más pequeño es 40. Recuerden que yo primero cuento cuántos datos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tengo 15 datos. Así que tengo que ordenarlos. Mi dato más pequeño es 40. Y lo tacho. De ahí viene el 42.
De ahí veo que viene el 45. Y ya ni más 40. De ahí el siguiente es el 52. 52 y veo que hay otra de 52, ¿verdad? Entonces de ahí viene el 55. Veo que se repite 2 veces 55, así que los coloco. De ahí viene el 57. Perdón. 57. Ujú. De ahí veo que viene el 62. De ahí viene el 66. De ahí viene el 71. De ahí viene el 74. De ahí viene el 78. Y finalmente el 80, 71, 64, 68, el 83 y el 89. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tengo los 15 datos. La mediana simplemente va a ser el valor que esté a la mitad, el valor que divida en 2, ¿verdad? Si es impar, en este caso 15 es un número impar, tengo que encontrar el valor que esté a la mitad. Yo sé que el valor que esté a la mitad va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el 57. ¿Por qué? Porque si yo cuento aquí, aquí va a haber 3, 6, 7 datos. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y si cuento acá, yo sé que va a haber 7 datos iguales. 3, 6, 7. Por lo tanto, la mediana de este ejercicio sería igual a 57. Simplemente es eso. Ahora, solo para hacer como otro caso aparte. ¿Qué hubiera pasado si en vez de que haya 15 hubiera habido 14 datos? Se me ocurre. Voy a borrar el 89. Digamos que no hubo 89. En este caso hay 14 datos. Tengo que encontrar, cuando el número es par, cuando n es par, en este caso hay 14 datos, pueden contarlos. Tengo que encontrar los dos que separen en dos partes iguales el grupo. Los dos que separen en dos partes iguales el grupo. En este caso serían estos que están aquí. 55 y 57. ¿Por qué? Porque si yo veo acá, acá va a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Y si yo veo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 datos. Tiene que separarse en partes iguales. No puede haber aquí 6 y aquí 5, o aquí 6 y aquí 4, o 7. Tienen que ser en partes iguales. Y si yo tengo dos datos, simplemente hago el promedio de estos dos. 55 más 57 dividido para 2. Ojo, esto es cuando yo tengo números pares de datos. Repito, cuando tengo números pares de datos. Y esto me da 56. Estos son los dos casos que puede existir. No puede haber más. Cuando n, el número de datos, es impar. Y cuando n, el número de datos, es par. Simplemente es obtener el valor que esté a la mitad. Nada más. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar, ahora sí, de los datos agrupados, que es lo que nos interesa. Voy a colocar la fórmula y vamos a tratar de entenderla. La media va a ser igual a el límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana, más el número de datos dividido para 2 menos la frecuencia absoluta de la mediana menos 1 dividido para la frecuencia relativa de la mediana. Todo esto multiplicado por el área. Todo esto multiplicado por el área. Un detallito. Solo para que quede claro. La fracción es esta que está aquí.
Ahí fue. Esto que está aquí está fuera de la fracción. Ahora sí, ahí quedaría. Esta es la fórmula para calcular la mediana. Ok, hay muchos datos, muchas cosas que están aquí. Vamos a ir poco a poco. Asimismo, todo esto es simplemente añadir pasos y seguirlos. Todo esto es simplemente seguir pasos, nada más. Entonces, vamos con el primer paso. Aquí está la fórmula. Paso número 1 es sumar los datos. Primer paso, sumar los datos. ¿Cuántos valores hay en total? Ya sabemos que n es igual a 30. N es igual a 30. Entonces de aquí ya podemos obtener nuestro primer valor. Este que está aquí, n medios. Entonces si yo ya tengo 30, n medios vendría a ser la mitad. N medios simplemente es la mitad de los datos que hay. Si el número de datos total es 30 dividido para 2, n medios es igual a 15. Ya tengo el primer dato. N medios es igual a 15. Ahora, siguiente paso, y a partir de aquí viene lo importante. Yo tendré que encontrar en cuál de estas clases, esta o esta, se encuentra la mediana. La mediana solo va a existir en una de estas. Solo va a existir en una de estas. En una de estas va a existir la mediana. Nada más. Entonces, como segundo paso, yo tendré que añadir una nueva columna. Antes de seguir, les recuerdo que esto que está aquí se le llama frecuencia. Voy a poner en minúscula, pero esto se le va a llamar frecuencia F sub i minúscula. F sub i. Esta que está aquí se la va a llamar frecuencia relativa. Relativa a la que nos da el ejercicio. Frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Entonces, como segundo paso, el primero era obtener n medios. Paso número 2, tengo que añadir una nueva columna. Y voy a poner una F mayúscula. Aquí sí es importante distinguir. F mayúscula sub i. Esta que está aquí, esta F mayúscula sub i, se va a llamar frecuencia acumulada. Se la llama acumulada o absoluta. Frecuencia acumulada. Ese es el segundo paso, añadir una nueva tablita, una nueva fila, perdón, una nueva columna, mejor dicho. Ahora, ¿cómo obtengo estos datos? Simplemente es ir sumando poco a poco. Ya les explico a qué me refiero. Tengo que sumar cada una de estas frecuencias relativas mientras se van acumulando. Al primer valor no lo sumo con nada, porque no hay nada. 12. Simplemente. Para el segundo voy sumando estos dos. 12 más 8, 20. 20. Para el tercer valor voy sumando ahora los 3. 12 más 8 más 5, 25. 12 más 8 más 5, 25. Para el cuarto valor voy sumando los 4. 12 más 8 más 5 más 3, 28. Y para el último, voy sumando los 5. 12 más 8 más 5 más 3 más 2 me da igual a 30. Y esta que está aquí va a ser la frecuencia acumulada. ¿Cómo yo sé si está bien? Si el último valor corresponde al número de datos. Si ustedes ven que la última frecuencia acumulada corresponde al número de datos, ustedes están bien. Pero si por ejemplo aquí me hubiera salido, digamos, 33, yo sé que algo está mal, porque el número de datos es 30. Sumé mal. Pero si me da el número de datos igual, yo sé que estoy bien. Simplemente es ir sumando. Al primer valor no le sumamos con nada. Al primero no le sumamos con nada.
al segundo de 12 más 8, 20 y así ir sumando poco a poco a poco. Entonces con estas dos cositas, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada, nosotros podremos encontrar la mediana. ¿De qué manera? Respondiendo a la gran pregunta es, ¿en qué clase se encuentra la mediana? Entonces, al responder esa pregunta, yo ya podré tener prácticamente todos los demás datos, ¿verdad? ¿En qué clase, en cuál, en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta se encuentra la mediana? La respuesta es muy fácil. Lo que yo tengo que encontrar es el siguiente. Me tengo que ubicar primero en las frecuencias acumuladas. Tengo que ubicarme en las frecuencias acumuladas. Tengo que encontrar la primera frecuencia acumulada. Voy a anotarlo mejor. La primera frecuencia acumulada. La primera frecuencia acumulada que sea mayor al número de datos dividido para 2. Esa es la clave. Esa es la clave, niños. La primera frecuencia acumulada que sea mayor al número de datos dividido para 2. O en otras palabras, la primera frecuencia acumulada para este ejercicio que sea mayor a 15. 15. Ojo, en la frecuencia acumulada, es decir, en esta tablita que está aquí. Entonces yo voy viendo. 12 es mayor que 15, no, así que esta no puede ser. 20 es mayor que 15, sí. 20 es mayor que 15, la respuesta es sí. Así que yo he encontrado la clase donde va a estar la mediana. Una vez que yo tengo eso, ya el resto no me importa. Yo voy a subrayar todo esto que está aquí. Todo esto que está aquí, porque de aquí va a salir la mediana. De aquí va a salir la mediana. De estos datos que están aquí. De estos datos va a salir la mediana. La clase de la mediana es esta que subrayé. Entonces lo primero que voy a hacer, o lo siguiente que voy a hacer, mejor dicho, voy a hacer anotar mis datos. Voy a anotar los datos que tengo para no olvidarme. La clase de la mediana, la clase donde está la mediana es la que va desde 50 sin incluir hasta 60 incluido. La frecuencia relativa de esa mediana es de 8. Aquí está, 8. Y la frecuencia absoluta de la mediana va a ser igual a 20. Ahora, solo necesitaré trabajar con estos tres datos. Ya prácticamente no tengo que hacer nada más. Nada más. ¿Verdad? Ahora sí, la clase, la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta. Nada más. Ahora sí, regresamos a la fórmula que teníamos acá. Voy a llevarme todo esto para el lado de acá, para tener más espacio. Entonces ya tenemos el primer dato, ya tenemos que n dividido para 2 es igual a 15. Lo siguiente que necesito encontrar es LI. ¿Se acuerdan que yo les dije que era LI? Es el límite inferior de la clase. Límite inferior de la clase. En este caso, el límite inferior de la clase donde está la mediana. Ojo, y eso lo voy a trabajar con estos datos que están aquí. No voy a trabajar con nada más ahora. Solo con los que están aquí. Límite inferior de la clase donde está la mediana. La clase donde está la mediana es esta, la 50-60. Por lo tanto, su límite inferior, yo les dije que siempre es el número que está a la izquierda, 50. Ya tengo otro dato. Límite inferior de la clase donde está la mediana, 50. Listo. ¿Puedo obtener otro dato? Claro que sí. La frecuencia relativa donde está la mediana, la tengo aquí anotada. 8.
Y ya tengo el dato que está aquí abajito. Fíjense que todo es simplemente ir armando, ir armando, ir armando, ir armando. Ahora, este de aquí puede ser un poquito confuso. Me falta solo dos. F, esto que está aquí, y la A. ¿Verdad? Voy a ir con la A. La A se lo conoce como el área de la clase. Área de clase. Área de clase. En pocas palabras me dice qué tamaño tiene la clase. ¿Cuántos datos hay en la clase? ¿Cuántos datos naturales hay en la clase? Esto es facilito. Simplemente es límite superior menos límite inferior. Nada más. O en pocas palabras, ¿cuál es el tamaño de la clase? 60, que es el límite superior, menos 50, que es el límite inferior, y eso es igual a 10. Esta A que está aquí es el área, o mejor dicho, el tamaño de la clase. 10. Va a haber 10 datos en esta clase. 60 menos 50 igual a 10. Y ya tengo 4 de 5. Ya tengo casi todo listo para obtener la mediana. Solo me falta un valor, que es este que está aquí. Dice f sub i menos 1. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Esto significa lo siguiente. Voy a anotarlo mejor, voy a escribirlo. ¿Qué significa este f sub i menos 1? Significa la frecuencia acumulada anterior, aquí está la palabra clave, anterior a la frecuencia, voy a poner a la FI, frecuencia acumulada de la mediana. Aquí está la clave, la frecuencia acumulada, y esta es la clave, anterior, frecuencia acumulada anterior, voy a subrayarlo, anterior. Yo veo, ¿cuál es la frecuencia acumulada de la mediana? Los datos que tengo aquí, 20. Entonces, ¿cuál es la frecuencia acumulada anterior? Es decir, le quito 1. No es 19 por si acaso, no cometan este error. No es 19. La frecuencia acumulada anterior a 20. Voy acá. ¿Cuál es la anterior a 20? 12. 12. Es 12. 12. Entonces, para este último paso, tengo que ubicar la frecuencia de la mediana. Ok, la frecuencia es 20. Muy bien. La frecuencia es 20. ¿Cuál sería la anterior? La anterior es 12. La anterior es 12. Nada más. Nada más. Y ahora sí, ya tengo todos los datos necesarios para obtener. Entonces vamos a calcular la mediana. Vamos a calcular la mediana. La mediana es igual, límite inferior de la clase, 50. Límite inferior de la clase donde está la mediana es 50. Más n medios, el número de datos dividido para 2, 15. 15. Menos frecuencia acumulada anterior. Frecuencia acumulada anterior no es 20, le voy a poner 12. Abajito va la frecuencia relativa, la F chiquita 8. Y todo esto lo voy a multiplicar por el tamaño de la clase, 10, que simplemente es límite superior menos límite inferior. Si parece que es muy complicado, solo vayan despacito uno por uno y verán que todo tiene sentido.
Todo tiene que ver con esto que está entre nubes. Con estos datos yo trabajo. Límite inferior de la clase, frecuencia relativa de la clase, frecuencia absoluta de la clase menos 1 y el tamaño de las clases que es 10. Entonces, haciendo toda esta operación, yo veo que la mediana va a ser igual a 53.75. Y esta que está aquí, señoras y señoritas, es la mediana. Es la mediana. 15 menos 12 por 10 dividido para 8 más 50, 53.75. Nada más. Y así he obtenido yo la mediana. Así he obtenido yo la mediana. Tanto de datos no agrupados como de datos agrupados. Finalmente, vamos ahora con la última. La moda. La moda. Nuevamente voy a llevarme todo esto. Voy a llevarme todo esto aquí abajito, pero voy a borrarle todo lo que no sea. Le borro todo esto ya no me sirve todo esto. Ok. Muy bien, esto de aquí voy a dejarlo por aquí. A ver, un segundito. Listo. Voy a ir con el último dato. La moda. A la moda simplemente la llamamos MO. Moda. Ahí está. Para los datos no agrupados simplemente tenemos que ver qué valores se repiten más. Y eso es la moda. Ojo, yo puedo tener 3 tipos de modas en un dato. O en un grupo de datos. 3 tipos de modas. Yo tengo, o mejor dicho, se le llama distribución. Distribución. La moda es en pocas palabras el valor que más se repite. Yo puedo tener una distribución modal, bimodal o multimodal. Modal es cuando solo se repite un valor. Cuando un solo valor se repite más veces. Bimodal, cuando dos valores se repiten igual de veces. Cuando dos valores se repiten igual de veces. Y multimodal, cuando n valores se repiten igual de veces. Digamos que yo tengo 5 valores que se repiten 10 veces cada uno. ¿Ok? Entonces yo tengo una distribución multimodal. Ahora, para obtener la moda, también es útil ordenar los valores de menor a mayor. No es obligatorio, ojo. En la mediana es obligatorio ordenarlos, sí. En la moda no es obligatorio, pero es igual de útil, porque es más fácil ver cuáles se repiten. Yo veo que el 52 se repite 2 veces, y también el 55 se repite 2 veces. Y de aquí ya no hay otro valor que se repite. Por lo tanto, yo tendré una distribución bimodal, y la moda es el 52 y el 55. Nada más. Nada más. Distribución bimodal porque tengo dos valores, estos dos y estos dos que se repiten la misma cantidad de veces. Si aquí hubiera habido otro 55, la distribución simplemente es modal y es 55. Nada más porque es el que más se repite. Ojo, el que más se repite. Pero en este caso los dos se repiten de igual manera. Ok, la moda son los dos. 52 y 55. Muy bien. Vamos a finalizar ahora sí viendo cómo se obtiene la moda en datos agrupados. La fórmula es la siguiente. La moda es igual a el límite inferior de la clase donde está la moda más
esto que está aquí. Delta 1 sobre delta 1 más delta 2 multiplicado por el tamaño o el área de la clase. Ok, esto también es bastante fácil de hacerlo. No hay que hacer muchas cosas aquí. Lo primero que tenemos que hacer es responder la pregunta: ¿en qué clase se encuentra la moda? ¿En qué clase se encuentra la moda? Así como acá arriba nosotros veíamos que la mediana se encontraba con esta fórmula, por así decirlo, ¿en qué clase se encuentra la moda? La respuesta es súper fácil, súper fácil. La clase con mayores datos. La clase con mayor número de datos. La clase que tenga más datos. Nada más. La clase que tenga mayor número de datos. Perdón. Entonces, pregunta. ¿Cuál de las 5 clases es la que tiene más datos? ¿Cuál es la que tiene más número de datos? Claramente la respuesta es la primera, porque tengo yo 12. Tengo 12. Entonces yo sé que la moda va a estar aquí y aquí. Va a estar ahí la moda. Imaginémonos que hubiese dos clases que tengan el mismo valor, 12 y 12. Tendríamos una distribución bimodal. O en vez de 2 haya 3. Entonces si pasa eso tengo que repetir esta fórmula para los 3 casos. Para los 3 casos. Y tendré obviamente 3 modas. Si es que hubiese más que tengan la misma cantidad de datos. Por ejemplo, en este caso tenía que calcular la moda aquí, aquí y aquí. Simplemente es eso. Ahora bien, como la moda solo va a estar en uno, solo voy a tener una moda, yo tengo que obtener, lo primero es límite inferior de la clase. Creo que a este punto ya no hace falta repetir cómo se obtiene, es simplemente 40. Simplemente 40. Muy bien, recordemos que esto que está aquí se le llama frecuencia relativa, FI. Ahora viene, ¿cómo obtengo delta 1 y delta 2? Estos triangulitos. Delta 1 se obtiene de la siguiente manera. Es la frecuencia relativa de la clase de la moda, frecuencia relativa de la clase de la moda, menos, ojito, menos la frecuencia relativa de la clase anterior. Voy a anotarlo. Sería frecuencia relativa de la clase donde está la moda menos la frecuencia relativa de la clase anterior. Anoten esto, por favor. Frecuencia relativa de la clase donde está la moda menos frecuencia relativa de la clase anterior. Entonces, ¿qué significa esto? Ok, frecuencia relativa de la clase donde está la moda es 12. Menos frecuencia relativa de la clase anterior. No hay clase anterior porque 12 es la primera. No hay clase anterior porque el 12 es la primera. Así que si no hay nada le pongo simplemente 0. Simplemente 0. Nada más. Simplemente 0. Nada más. Como no hay anterior, simplemente le coloco el 0.
Y ya, eso sería todo. Yo ya tengo yo entonces el primer triángulo 1, por así decirlo. Triángulo 1 sería igual a 2. Y finalmente, ¿cómo yo obtengo ahora el triángulo número 2? Delta 2. Es frecuencia relativa de la clase donde está la moda menos frecuencia relativa de la clase siguiente. Es lo mismo que está aquí, solo que le hago un ligero cambio. Frecuencia relativa de la clase donde está la moda menos la frecuencia relativa de la clase, ya no sería anterior, sino siguiente. Nada más. Siguiente. Nada más. ¿Verdad? Entonces, sería delta 2. ¿Cuál es la frecuencia donde está la moda? 12. ¿Cuál sería la siguiente frecuencia? Sería 8. La siguiente sería 8. Por lo tanto, delta 2 vendría a ser igual a 20. Perdón, no es más. Es menos 8. Aquí dice menos. 12 menos 8 vendría a ser igual a 4. Ahí estaría bien. Disculpen, era menos. Menos. Y ahora sí, ya teniendo todos los datos necesarios, ya sé que delta 1 es igual a 12. Y ya sé que delta 2 es igual a 4. Finalmente necesito A, que ya sabemos que es el tamaño de la clase, simplemente es restar 50 menos 40 igual a 10. ¿Ya? Y eso sería todo. Finalmente tengo que ubicar los números. La moda sería igual. Límite inferior de la clase donde está la moda, 40. Más delta 1, 12. Abajo, delta 1 más delta 2, 12 más 4. Todo esto multiplicado por 10. Por lo tanto, la moda me va a dar igual a... Sería 12 por 10 es 120. 120 dividido para 16. Eso es igual a 7.5 más 40. La respuesta es igual a 47.5. Y ojo, ¿cómo ustedes saben si la moda está bien? Si la moda está en la clase correcta. 47 está entre 40 y 50, sí. Si la moda me hubiera salido, por ejemplo, 60 y 60, estaba mal, porque la clase está entre 40 y 50, no está entre 60 y 70. Así que de esa manera se calcula la moda de datos agrupados. Entonces, de esta manera concluiría esta clase. Como ustedes pueden ver, no es complicado, solo tienen que recordar los pasos. Les recomiendo que los anoten y los tengan ahí para saber cómo se hace. Paso número 1 es encontrar la clase de la moda. Número con más datos, 12. Límite inferior, delta 1 se obtiene de esta manera, delta 2 de esta manera. Y simplemente es poner los datos ahí y calcular, nada más. En el caso de la mediana, igualito. Debemos encontrar en qué clase se encuentra la mediana, esta que está aquí. Y simplemente obtengo límite inferior de la clase, frecuencia acumulada anterior y frecuencia relativa de la clase. Simplemente es ubicar los datos. De esta manera terminaría la clase de medidas de tendencia central. El día viernes, este día viernes 17, haremos una práctica para reforzar estos temas igual. Listo, aquí termina esta grabación y les recomiendo que la vean si ya la vieron. Cualquier pregunta, háganmela en la siguiente clase. Gracias.